por la patria, desempeñar firmemente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demanda. Quedás incorporado. Pueden sentarse, no voy a tomarle juramento más a nadie hoy. En consideración, en general, el dictamen de la mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo recaído en el proyecto de ley sobre derogación de la Ley de Reforma Laboral, número 25250, y modificaciones en materia de derecho individual y colectivo. Expediente número 356, S del 03, dictamen de mayoría y de minoría. Tiene la palabra el diputado nacional Ubaldini. Gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara, el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido a este honorable Congreso de la Nación y ya ha sido aprobado por el Senado Nacional, que ha denominado la Ley de Ordenamiento Laboral, mediante la cual propone la derogación de la 25250 y la sanción de una nueva ley que trata cuestiones relacionadas con el derecho individual del trabajo, la promoción del empleo, el derecho colectivo y la administración del trabajo. Debo efectuar consideraciones respecto del articulado del proyecto de ley remitido. Me parece ineludible poner de resalto que la derogación de la cuestionada ley 25250 es un acto que constituye un deber moral que debemos asumir los integrantes de este honorable Parlamento. Por otro lado, y sin perjuicio de lo señalado, también considero insoslayable destacar que por la urgencia que debe de efectivizarse la derogación de esta ley de origen espurio, no puede considerarse esta reforma más que como una primera etapa de lo que debe ser el camino de la recuperación de los derechos arrebatados a los trabajadores desde 1976 hasta la fecha. La prioridad de derogar la ley, una ley tan severamente rechazada por el conjunto de la sociedad, impone la limitación de la reforma solo a los aspectos ineludibles para evitar el vacío legal que ésta podría considerar. Existe un consenso mayoritario y también es digno recordar que muchos integrantes de esta Cámara votamos en contra de esa ley, y también es una reivindicación para aquellos integrantes de la CGT disidente que fueron ferozmente atacados para que no se permita en el Senado el tratamiento de la misma. Y también quiero recordar al compañero Julio Piumato, que recibió un proyectil impacto de bala en dicho acto. Por eso creo que más allá de la tecnificación, y pasaré luego a explicar por qué la derogación, esta era una deuda que sosteníamos. Gracias a Dios, y podemos estar orgullosos, que aquellos que votaron de buena fe hoy entiendan que desgraciadamente ni los fundamentos ni los articulados de dichos proyectos de ley trajeron más trabajo y sí quitaron derecho a los trabajadores. Era necesario, y lo que más llama la atención, que el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de facultades, haya enviado este mensaje, aún sosteniendo presiones, y lo pueden ver en títulos de algunos periódicos del día de la fecha. Sale la ley antiempresaria. No, señores. Sale la ley que requiere de una vez por todas que iniciemos el camino de la reconstrucción. Sale la ley que dentro de lo posible es lo mejor. Hay infinitas maneras luego
del perfeccionamiento, no solamente de la ley, sino de todo aquello que es una legislación clara. Si tomamos en cuenta que la ley de contratos de trabajo fue bastardeada por la dictadura militar, con el quite de 27 artículos, 100 corregidos, y solamente la creación del 301, que fijaba los montos que había que pagarle a los abogados, veremos qué lejos estamos de encontrar un camino. Creo que el propósito fundamental del peronismo es ir logrando las reivindicaciones necesarias, y el peronismo lo ha hecho desde el gobierno, desde el Departamento de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, en su primer gobierno del 46, donde colocó de ministro a un trabajador del vidrio, José María Freire, nos enseñó lo que era un aguinaldo, lo que era un estatuto del peón rural, lo que eran las vacaciones pagas y lo que era la dignidad del trabajador. Por eso es que insistimos en la derogación lisa y llana. Sabemos los problemas que podría traer la nulidad, y en el mismo mensaje el Ejecutivo tiene la grandeza de decir de que es necesario que a posterior se vaya perfeccionando todo aquello que establezca una relación real entre empresarios y trabajadores, no manteniéndose neutro el Estado, sino por el contrario, apoyando a la faz más débil, que en estos momentos son los trabajadores. Se basa la reforma sobre 4 títulos que podemos denominar cuestiones relacionadas con el derecho individual del trabajo, la promoción del empleo, el derecho colectivo y la administración del trabajo. Pero sabemos lo que pasaba en el periodo del empleo, que desgraciadamente había sido el primero para algunos empresarios de la manera de tener trabajadores de la broma sin poder llevar la titularidad que corresponde a un trabajador. Hay tipos de prueba donde se puede fomentar a través de las actitudes y las condiciones de la mujer de trabajo, también es de 3 meses tendría que estar relacionado. Pero se ve articulado nada menos con la ley 6 y hasta por convenio se permitían 12. Esto es una reitera de raíz y también, cuando no tenemos ningún método recetero, él puede neutralizar de 15 días, que es lo necesario mínimo para establecer que esto no se realice. Facilitar el registro de los trabajadores, no permitir esa rotación que se debe a la inseguridad, porque la base fundamental de todo aquello que haga las leyes no es solamente más que chocar con una necesidad imprescindible que tienen los trabajadores, en que tienen que trabajar en negro y muchas veces hasta en maneras explotantes, porque la necesidad así lo lleva. Por eso creemos que esta primera parte es el funcionamiento ideal para ir cambiando, y sentimos orgullo que los compartimos con todos ustedes, de que una vez por todas podemos ir tratando leyes que beneficien a los trabajadores y que piensen en los desocupados y en los explotados. Esta es una necesidad perentoria. También ayer hemos escuchado del señor presidente que no se va a pagar la deuda ni con el hambre y la necesidad del pueblo. Y creo que esta también es una definición para esa legislación laboral que necesitamos y merecemos. No es posible mantener vigente una norma cuya legitimidad se encuentra cuestionada en la mayoría de los argentinos, ni es posible diferir una decisión, en particular en la culminación de esto. Por eso tenemos la firme convicción que en favor de una rápida derogación de la ley aún vigente y la sanción de un cuerpo normativo y a los imperativos éticos deben agregarse insoslayables razones de seguridad jurídica. Y esto es lo que nos debe dar la tranquilidad expresa en todo aquello que haga a lo que tiene que ser las convenciones colectivas de trabajo, que también se encarga la ley.
Entendíamos nosotros que la ultraactividad era la única arma para defender las condiciones generales de un convenio. Y sin esta, y con la espada de Damocles, que en 2 años de no haber acuerdo se caían esas condiciones de trabajo, llevaban a que muchas veces no se quisieran sentar a discutir trabajadores con empresarios por esa premisa indebida colocada en la 24013 y después reflejada en la 25250. Entendemos que hoy las convenciones colectivas de trabajo tienen una libertad sumada a la información que deben tener los empresarios que tienen más de 300 trabajadores y que debe ser la base en las actividades para el conocimiento exacto de lo que se puede discutir. Recuerdo en los antiguos convenios, cuando se discutía desde el costo de la canasta familiar hasta las necesidades imprescindibles por la formación de trabajadores. Recuerdo aquellos convenios donde la Comisión de Higiene y Seguridad tenía un protagonismo dentro de lo que era la discusión de convenios. Recuerdo aquellos convenios donde se trataba la igualdad que luego se conseguía para los trabajadores y las trabajadoras en un mismo oficio. Ha transcurrido mucho tiempo. Nos encontramos en una época dura, difícil, pero el gobierno ha tomado el toro por las astas y se ha arriesgado a traer esta ley al Parlamento, lo cual no tengo duda y tenemos la firme convicción desde nuestra bancada que hacemos extensiva a todos a invitar a apoyar, porque lo necesitan y lo merecen los trabajadores. Tenemos el nuevo control a lo cual se compromete el Ministerio de Trabajo. Y quiero decir también que todo aquello que haga ese control debe ir también apoyado en sus denuncias por los sindicatos de las actividades que éstas pronuncian. Sabemos que el dicho control, el trabajo en negro debe ser el enemigo básico que debe tener todo trabajador. Y ese enemigo hay que combatirlo. Primero buscando un plan de producción, pero después no permitiendo la explotación que en estos momentos viven dichos trabajadores. También se ha hablado de la posibilidad de los 80 trabajadores para ayuda a las pymes para que crean trabajo. Todos sabemos que no se crea trabajo por una legislación laboral. Se crea trabajo por un planteo económico social que lleva a la circunstancia de darle la dignidad a quienes en estos momentos están sufriendo esa falta de tarea. Y esa dignidad está concebida no solamente en el trabajador, sino en la defensa de su familia y de quienes representan. Por eso es necesario que se arbitre con la mejor suficiencia y disciplina la lucha contra el trabajo en negro, en el cual adopta el compromiso del Ejecutivo a través de esta ley de combatir. Es necesario también que todo aquello que haga a los planteos, las leyes deben ser para cumplirlas y no algunos para eludirlas, como en estos momentos se hace. ¿O acaso el trabajo negro no es corrupción? ¿O acaso el trabajo en negro no atenta con la seguridad social y atenta con la formación de aquellos que más necesitan y padecen? Por eso es nuestra firme convicción de ir buscando a través de los pensamientos de estas cámaras, sea del pensamiento político que sea, leyes que otorguen de una vez por todas la calidad humana que debe tener todo aquel que labora. Les recuerdo, en 1986, en la Organización Internacional del Trabajo, Francis Blanchard, secretario general de la OIT, hablaba claramente de las situaciones que se venían, de la flexibilización, de los temas de que se terminó el trabajo. Mentira.
El trabajo no se terminó, el trabajo continuará, porque el ser humano está hecho para el trabajo, pero el trabajo debe estar hecho para el ser humano. Su Santidad Juan Pablo II bien claro lo decía, una frase que después acuñamos todos: el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje está pronto y no le importa a las necesidades perentorias que pueden tener las familias que sufren esa protesta. Pero esa es la firme convicción de todo lo que hace esta ley. El tema normativo, no tengo duda que repetir todo aquello que hace a la formación de una legislación clara se debe ir agotando en lo que haga el debate de este noble Parlamento. Por eso, planteamos que todo aquello que haga a esta perspectiva debe traer la adhesión que necesitamos. Con motivo de la derogación de la 25250 y sus normas reglamentarias, dispuestas por el título preliminar, el propello sustituye todo lo que hace a los cambios de los artículos 92 bis, 231, 33 y 45 de la Ley de Contrato de Trabajo 2744, texto 1976 y sus modificaciones, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 y 16 del tomo de 1982 de la misma ley y las modificaciones de los artículos 3, 4, 5 y 6 y 7 de la ley 23546 y su modificatoria. A su vez, se incorporan 4 nuevos capítulos a la ley 14250, que contienen los artículos 21 al 26, los que se incluyen a continuación. Creemos y se ha estimado conveniente la experiencia recogida durante la vigencia que tuvo de relieve la desnaturalización de ese instituto beneficio de condiciones precarias, la desnaturalización de la conveniencia de acotar la duración al plazo único de 3 meses, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes reglas. Se ha replicado el instituto del preaviso y la indemnización por despido sin causa. Actualmente estamos viendo que los trabajadores ingresados en 1998 contaban con un sistema con respecto a los plazos establecidos para preavisar la ruptura del vínculo laboral a partir de la modificación del artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador deberá preavisar en cualquier supuesto con 15 días de anticipación. Por su parte, el empleador que decida rescindir el contrato de trabajo, además del consabido deber del preaviso, de 1 o 2 meses de anticipación cuando el trabajador posea una antigüedad inferior o superior a los 5 años, también deberá hacerlo. En este caso, con 15 días de anticipación, el trabajador que se encontrara en periodo de prueba. Con respecto a la integración del mes de despido supuesto emisión del preaviso, se ratifica la vigencia del instituto, tal como fuera previsto en el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, con excepción de los trabajadores que se encontraran en periodo de prueba que reciben el preaviso. En cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, la reforma propone mantener el texto del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como fuera sancionada la Ley 24013, ajustando su texto a fin de adecuarlo en algunos casos a criterios de la jurisprudencia y modalidades actualidades en relaciones laborales. Con relación al mínimo garantizado por el último párrafo del citado artículo, en la reforma propone fijarlo en un monto equitativo que equilibra la relación entre la antigüedad de los trabajadores y el quantum indemnizatorio. El proyecto también tiene a fomentar la contratación laboral. No implica ello creer en el crecimiento ni el descrecimiento del empleo. Pueden ser determinados por un ordenamiento jurídico, como dije antes, pero sí admitir que en contexto de crecimiento sostenido del producto, del consumo y las exportaciones, como sucede actualmente, la ley puede desempeñar
un complemento, aunque modesto resulte la utilidad para el estímulo del empleo registrado en el sector de pequeñas y medianas empresas. Se vuelve por un año y luego a posterior el informe a las comisiones de legislación laboral, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, hasta el 31 de diciembre a las empresas que esperen 80 trabajadores. Y este es el descuento, pero se asegura al personal el cumplimiento de la seguridad social y el cumplimiento de las obras sociales, el financiamiento, el que será resultado afectado de la aplicación de este subsidio. Apelando al certificado de todo aquello que haga a través de la obligación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entendemos que también se forma parte del apoyo en la Organización Internacional del Trabajo, que lucha por el acervo cultural. Este instituto debe dar cuenta de la actitud negociadora de los actores sociales, mientras el ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva. Su importancia no solo como fuente normativa no estatal, sino como una de las formas más genuinas de defender los derechos de los trabajadores. Corresponde en las convenciones colectivas de trabajo arbitrar los medios necesarios. Sabemos muy bien que defensa de la ultractividad significa también de que los empresarios y trabajadores puedan tener un grado de tranquilidad. Sabemos muy bien que a través de las informaciones se hacían estas, de la situación de la empresa como de la situación social, saldrán esos debates dignos que sirven para ir buscando cuáles son las posibilidades de la actividad que se defiende y cuáles son las posibilidades que puede llevar el contrato a mejorar la situación de los trabajadores. Un párrafo aparte para el sistema de crisis que también cambia. Debe haber mutuo acuerdo para que esto se aplique en alguna actividad que necesariamente vayan cayendo en su producción. Se toma lo que nosotros llamamos como trabajo digno en la formación del trabajo decente. Y para que haya trabajo decente y trabajo digno, debe haber una regulación expresa en el cumplimiento de las actitudes necesarias. Sabemos muy bien que el trabajo encomendado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el Contralor debe efectivamente en las convenciones colectivas de trabajo a la sola mera función del funcionario designado para arbitrar los medios, pero también entendemos que en el conocimiento y en la convicción de aquellos que defienden los intereses de los trabajadores estará la sana tranquilidad que no están negociando con una espada de Damocles sobre su cabeza, sino con la libertad y la expresión de las necesidades que necesita la gente que trabaja en dicha actividad. Por eso, esto evoluciona. Quizás el texto ordenado en 1953, cambiado en 1988, todavía tenga preferencias en rigor a actitudes que han adoptado las avanzadas tecnologías que hoy se mueven dentro de las industrias. Aquí también todo aquello que haga el procesamiento, que antes no estaba contabilizado en los trabajadores que eran excluidos del convenio, en este anteproyecto quedan dentro de lo que puede ser la seguridad de sus montos indemnizatorios. Los mismos que a los trabajadores que trabajan con comisiones, casos de los viajantes, la famosa ley 14546, donde tiene que haber un porroteo que esté eficazmente demostrando la sanción de los despidos. No queremos más despido asegurar, si no queremos producción y trabajo para cambiar el rumbo que en estos momentos necesitamos y merecemos. Y el gobierno nacional está impuesto de esta necesidad. Sabe muy bien que ha habido muchas presiones en esta ley. Los lobbies han sido tremendamente fuertes, pero gracias a Dios no ha entrado la duda
en esta Cámara de Diputados, y de eso podemos estar orgullosos. Quienes estén a favor o quienes estén en contra, obran con la total independencia que esto envía. Y esto lo hemos hablado en la Comisión de Legislación Laboral. Nosotros también, con el compañero Gutiérrez, la compañera Alicia Castro y quien les habla, teníamos otro proyecto. Quizás fuera lo ideal, con derogaciones de leyes que aún deben ser remitidas a sus cambios. Pero entendemos el valor del Ejecutivo de enfrentar y dar el grado de tranquilidad para que esta derogación, que es pedida por la mayoría del pueblo, tenga el necesario respaldo que necesita de esta Cámara. Podemos hablar también de todo aquello que hace a la tranquilidad y sin agresión a nadie. Polino es mi amigo, en el sentido de las cooperativas, de que lo que exigir evitar en esta ley es nada más ni nada menos que el fraude que fuera a perjudicar a los trabajadores de dicha cooperativa. Por eso tenemos este grado de tranquilidad. Por eso es que nuestra convicción en el bloque ha sido discutida. Por eso vamos a aceptar todo aquello que haga a críticas, porque esto es perfectible. Pero en estos momentos, en los momentos difíciles que vive nuestra patria, en los momentos difíciles donde nos debatimos contra aquellos que nos quieren explotar aún más, entendemos que debe llevarse a cabo esta necesidad y esta urgencia de derogación. Por eso, no solamente nosotros estamos por esta derogación, estamos por el apoyo de esta ley, sino que también invitamos con toda lealtad y con toda hidalguía al resto de los bloques a sumarse a lo que debe ser esta derogación de la 25250. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Piccinini por el despacho de minoría. Comparte su tiempo con el diputado Bastega. Gracias, señor presidente. Yo creo que es justo y oportuno destacar que este proyecto que aprobó el Senado tiene importantes mejoras respecto a la actualidad. Pero, teniendo en cuenta de que ya se conoce el resultado, nosotros creemos que es insuficiente y por lo tanto hemos presentado un dictamen de minoría que tal vez las condiciones políticas hoy no lo permitan, pero a lo mejor dentro de un tiempo se puedan aplicar. Entonces, yo quería dar mis fundamentos. La primera gran cuestión que se nos presentó a los diputados del ARI tiene que ver con el artículo primero del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado, y es tal vez la razón principal entre las que han impulsado los miembros de nuestro bloque, junto a otros diputados comprometidos con los derechos de los trabajadores y el respeto a la democracia y las instituciones de la República, a confeccionar y suscribir un dictamen de minoría. Este artículo primero propone la derogación de la Ley 25250, penosamente conocida como la Ley Banelco. Ante esta disyuntiva entre la derogación y la nulidad, muchos diputados nos hemos preguntado: ¿puede derogarse una ley que no ha existido? ¿Podemos los miembros de esta Cámara, los representantes del pueblo, considerar válida una norma obtenida por métodos que ofenden al pueblo que representamos, que transgreden a la Constitución Nacional y ensucian a este Congreso y repugnan a nuestra Constitución? Esa ley ha sido engendrada, señor presidente, a través de la compra de voluntades de legisladores que no representaban al pueblo ni a las provincias de la nación argentina. Se utilizó el dinero de los contribuyentes para sancionar una ley contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores y a los principios básicos de nuestro sistema republicano. Pero
ley Banelco no solo es nula porque su proceso de formación y sanción está enfermo de peculado y de cohecho, es nula también por violar el mandato que la Constitución Nacional y el pueblo argentino le imponen al Poder Legislativo, que consiste en asegurar los derechos de los trabajadores a través de las leyes, tal como ordena el artículo 14 Atenta uno de los órdenes jurídicos de la historia, además este modelo de gobierno se comprende en todas las correctivas señaladas para el poder del pueblo trabajador. Entre eso mismo pueblo, mediar este Congreso y mezclar a toda casa, decisión de que no se siguiera vendiendo al país. Se separaba que se definía el proceso de la organización institucional y de exclusión de los principios constitucionales, del derecho del trabajo, de las conquistas sociales, y el parecer de las campañas años 90. Es prioridad que el nuevo tiempo de personas para el desempeño de cargos gubernamentales. La ciudadanía argentina tiene perspectiva tanto las máximas responsables de la administración como las que aseguran su impunidad y su efecto cúmulo. Pero también, a principalmente, una pieza de crisis de interés internacional populares de su política brillante de infusión de partidos por poderes financieros internacionales. El voto concedido al favor de la alianza será implícito al mandato de la sociedad para recuperar el orden constitucional, integrar derechos sociales y apuntar a la economía argentina alternativa de desarrollo, que se habilitaran por estructurar camino del endeudamiento crédito en poco tiempo de los pesos de los pares de bancaria. El representante de Estado, retorno a la gran parte de sus ahorros de los trabajadores. Lamentablemente, su sistema previsional, entre otras comillas, como la tasa de pago positivo del salario, la precarización y la desocupación. A todo eso, había dicho basta el electorado argentino en 1999. El pueblo expresó en aquellas elecciones no solo su saturación y rechazo a las personas que habían enriquecido en el gobierno durante una década. A través del voto el pueblo dijo basta, también a una metodología política de política oscura. Le dijo basta a la política de ajuste y de entrega de derechos y garantías sociales, como pudo comprobarlo uno de los ministros de Economía de la administración de la Rúa, Ricardo López Murphy, teniendo que dejar el gobierno horas después de anunciar un plan económico que implicaba dejar el sándwich a los trabajadores y llevarse unas libras de carne más de la clase media argentina, con el único fin de pagar servicios de la deuda pública cada vez más desmesurados, cada vez más impagables. Por eso, señor presidente, no podemos asumir que lo que la ley invalida, la ley 25.250, es la simple declaración de un arrepentido. Mucho más que eso, es la conciencia pública de que la sanción de esa ley ha sido contrabandeada por una asociación ilícita que no dudó en sacrificar los principios y derechos de los trabajadores por solo dar una señal. Una prueba de amor al Fondo Monetario Internacional y a los intereses financieros y locales y extranjeros que llevaron a nuestro país a hundirse cada vez más profundamente en la ciénaga del endeudamiento y en la vergüenza del entreguismo sin límites ni escrúpulos. No hace falta que lo certifique la justicia, señor presidente. Esta honorable Cámara no necesita esperar a que declaren más arrepentidos en la causa en la que se investiga el cohecho. Ni siquiera hace falta la declaración de un contacuarto para que toda la sociedad tuviera la convicción de que esa ley había nacido del delito por la sola finalidad de atentar contra los trabajadores para congraciarse con los usureros de la República. Por eso, señor presidente, mi bloque se pronuncia en favor de que el Congreso declare la nulidad absoluta de la ley 25.250 con la previsión especial de que sus efectos no se apliquen de manera que perjudiquen retroactivamente derechos adquiridos por los trabajadores durante su pseudo vigencia. Y entre las necesidades
que tenemos de ampliar este proyecto, hay otros detalles. Necesidad de ampliar el alcance de la reforma proyectada. Por lo demás, en cuanto al contenido del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, cabe decir que sirve como aspecto positivo la pretensión de recuperar principios e institutos jurídicos relevantes en la defensa de los derechos de los trabajadores. No menosprecio la importancia de que las leyes de la nación resguarden el orden público laboral con sus efectos de protección unilateral al trabajador, que sostengan la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que no admitan la disponibilidad colectiva, que pongan límite a la pretensión de reglamentar el derecho de huelga e instrumenten una mayor eficiencia de los servicios de inspección del trabajo. Estos aspectos merecen también nuestro apoyo, en tanto implica la recuperación de instituciones básicas del marco jurídico y las relaciones laborales que nunca debieron haberse suprimido ni menoscabado. Esos principios nosotros también estamos de acuerdo. Simplemente afirmo que los cambios proyectados son insuficientes para recomponer las pérdidas sociales, económicas y jurídicas que sufrió la clase trabajadora durante casi 3 lustros de política de ajuste fiscal y flexibilización del mercado de trabajo. El salto de esta política, preconizada desde el consenso de Washington, ha sido un incremento exponencial y acelerado de los límites de desocupación, precarización, segmentación de la clase trabajadora, pobreza e indigencia, hechos que yo creo que no pueden negarse. Una verdadera catástrofe social que no decayó a pesar de que la economía argentina tuvo etapas de crecimiento y coyuntural y registró un fuerte aumento de la productividad durante la década de 1990. Así, la experiencia argentina ha demostrado por un lado que la creación de empleo, y más aún la creación de empleo de calidad o trabajo decente, tomando el concepto de la OIT, no puede quedar librada a la fuerza del mercado, porque las consecuencias del libre juego de la oferta y la demanda sobre el trabajo son desastrosas. Y si no, para corroborarlo, peguemos una mirada a nuestra sociedad y vamos a comprobar que efectivamente así es. Y así también, por otro lado, nuestra experiencia es ilustrativa de la intervención del Estado reforzando la protección de la estabilidad con la relación del trabajo, como la llevada a cabo mediante la Ley de Emergencia número 25.561 por medio de la suspensión de los despidos sin causa, la exigencia de tramitar un procedimiento preventivo de crisis y la duplicación de las indemnizaciones ha servido de dique de contención al torrente de distinciones contractuales detonado a partir de la crisis finales de 2001, que a su vez no ha impedido el crecimiento de la producción industrial ni la recuperación del nivel ocupacional registrado durante la segunda mitad del pasado 2003. En definitiva, señor presidente, si en el propio discurso del presidente de la Nación y del ministro de Trabajo se admite el fracaso de las políticas de flexibilidad laboral para la creación de empleo, que se asume la necesidad de la intervención positiva de los pares del sistema de relación laboral. Y por otra parte, si las razones de citar nuevos régimen pertenecen a una causa muy profunda, entonces intenta que la mesa de creación de un delincuente arrepentido, entonces el nuevo régimen de trabajo, esto me da en el Congreso se disuelve y pasa la presentada nueva, debe tener la causa más amplia y retener este pequeño proyecto de ley de reglamento laboral y para la prevención. ¿Qué medidas tendremos para que la que tenga a partir de estos aspectos sobre algunos contratos? Por ejemplo, la eliminación de los contratos de asilo. El mensaje de elevación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo expresa la intencionalidad de combatir la precarización laboral y se pronuncia en favor del trabajo decente. El articulado del proyecto se contenta con la modesta rectificación del periodo de prueba a la que acabo de referirme, dejando subsistente importantes reservorios de precarización laboral como los contratos basura con falsa finalidad formativa, la exhibición de responsabilidad solidaria entre empresa y contratista y subcontratista y la disponibilidad colectiva para la pequeña empresa. Como contrapartida,
nuestro dictamen considera necesario terminar definitivamente con las figuras de contratación precaria, también denominadas contrato flexible o lisa y llanamente contrato basura. Para ello resulta imprescindible derogar totalmente la ley 25.013, que el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado deja subsistente. Los artículos 1 y 2 de la ley 25.013, que cabe recordar, surgió del acuerdo plasmado en el acto de coincidencia del 9 de mayo de 1997 entre el gobierno Menem y la Secretaría Oficial, a los cuales el proyecto en debate mantiene intacto. Regulan el contrato de aprendizaje y el contrato laboral de pasantía. A pesar de lo que sugieren sus denominaciones, estas dos figuras contractuales son claramente contratos, y no de formación, sino de prestación de trabajo. Por lo tanto, sus relaciones deben quedar sujetas a las normas de orden público laboral. Más aún, el de pasantía, previsto por el artículo 2 de la ley 25.013, que está manifiestamente de más, dado que existe un régimen integral de las pasantías que tiene como eje a la ley 25.165 y sus normas complementarias. Esto sin perjuicio de las correcciones que merecería este régimen, debiendo ser objeto de un tratamiento legislativo pormenorizado. Ambos contratos precarios deben ser derogados en tanto constituyen figuras que potencian la desprotección del trabajador, además de que, por otra parte, han demostrado su inutilidad tanto para la creación de empleo como para cumplir el supuesto rol formativo con el que se intentó justificar su introducción en la legislación argentina. Al contrario, su utilización ha dado más bien lugar al fraude laboral al ser utilizada en reemplazo del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Bueno, voy a cortar mi exposición en función del tiempo, después en la inserción lo completaré. Quiero agregar, digamos, un detalle que para los trabajadores y personalmente es de vital importancia, algo que me parece que también falta en el proyecto que fue aprobado por el Senado sobre la libertad y la democracia sindical. Quiero señalar de que el proyecto adolece, digamos, de ese tema, y como contrapartida nuestro proyecto prevé una redacción del artículo 22 de la ley 14.250 diferente de la propuesta del Poder Ejecutivo. Si se convirtiera en ley el proyecto del Ejecutivo que cuenta con la aprobación del Senado, se podría dar la contradicción que un sindicato meramente inscrito, pero que cuente con mayor porcentaje de afiliación en la empresa que el sindicato más representativo de la totalidad del ámbito de representación estatutaria, quede excluido de la conformación de la comisión negociadora del convenio colectivo, violándose así claras disposiciones constitucionales. Y aquí quiero detenerme, señor presidente, porque a través de mi práctica, y esto las personas que conozcan el ámbito sindical, y aquí hay prestigiosos laboralistas que pueden corroborarlo, nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al gremio metalúrgico y tenemos un convenio del año 75. Y yo creo que con sentido común podemos darnos cuenta de que ese convenio del año 75 no puede seguir vigente y que también la realidad, más allá de nuestra voluntad, pero en función de las fallas que tiene nuestro sistema sindical, en muchos lugares hay acuerdos de fábrica. Y esto yo creo que nadie que sepa, digamos, de sindicalismo pueda negar que en el discurso se habla mucho del derecho de los trabajadores, en los discursos se habla mucho de que los trabajadores no tienen que debilitarse dividiéndose, pero eso lo esgrimen la burocracia sindical
porque no quiere la participación de los trabajadores en la discusión de los convenios y en la discusión con las patronales. Entonces tenemos que manejarnos por la realidad. Para evitar ese tipo de efectos contrarios a la libertad sindical y las relaciones laborales democráticas, se debe contemplar en la representación de los trabajadores y la posibilidad de coexistencia de una representación paritaria de sindicatos meramente inscritos con sindicatos dotados de personalidad gremial. Repetir, señor presidente, que esa es la realidad. Algunos lugares, por ejemplo, los metalúrgicos de la Constitución. Entonces, tomando en cuenta que las leyes también están para cumplirse, pero nuevamente para decir que tenemos leyes, y que todos sabemos que esas leyes a veces se cumplen cuando hay relación de fuerza favorable a los trabajadores. Porque donde haya relación de fuerza favorable a los trabajadores, tiene que haber democracia sindical, tiene que haber libertad sindical, y se tiene que terminar con los miembros de los sindicatos y permitir la discusión de los convenios a todos los trabajadores a tener la asamblea de los miembros del sindicato todo necesario. De alguna manera, en la negociación colectiva de empresa, la representación de los trabajadores estará a cargo del sindicato con personalidad gremial, junto al sindicato meramente inscrito, y si lo hubiere, que cumpla con el mencionado requisito del 10% de afiliación y además con la integración de los delegados del personal o miembros de la comisión interna, de manera proporcional a la cantidad de afiliados de cada una de estas representaciones. Asimismo, en consonancia con los convenios internacionales que tutelan la libertad sindical, número 87 y 98 de la OIT, el primero con jerarquía constitucional y el segundo de rango superior a la ley, conforme a nuestro ordenamiento constitucional reformado en 1994, se prevé que todos los miembros paritarios gozarán de la garantía establecida en los artículos 48 y siguientes de la ley 23.551, que impiden el despido y la modificación de las condiciones de trabajo hasta un año después de concluida su función representativa gremial. Por otra parte, señor presidente, nuestro proyecto prevé, y concluyo con esto, como requisito esencial para la validez de un convenio colectivo de cualquier ámbito a nivel que el mismo sea aprobado por los órganos deliberativos máximos de las entidades sindicales, mediante el voto directo y secreto de sus miembros, y en los casos de convenios colectivos de empresa, la aprobación por asamblea o plebiscito directo y secreto de los trabajadores a los cuales se aplicará el respectivo convenio. Esta modificación que proponemos es coherente con nuestro proyecto de ley de garantismo sindical que oportunamente hemos presentado en esta Cámara, señor presidente, y se ajusta a la normativa de los convenios internacionales citados, pero sobre todo a nuestra convicción acerca de que son los trabajadores destinatarios de los contratos colectivos de trabajo los que deben expresar su aprobación o rechazo a los contenidos que fueron objeto de negociación por los miembros paritarios. Como todavía me queda, lo voy a insertar en la presentación y bueno, quiero agradecerle la paciencia por esta exposición. Muchas gracias, señor presidente. No molesta, señor diputado, esa exposición. Lo que le queda al diputado Bastero son nada más que 5 minutos. Diputado, en uso de la palabra. Perdón, me quiero adelantar a todos ustedes, como estamos votando en general, vamos a votar la sensación. Por todas las razones, todo el que quiere insertar lo puede ir haciendo, la que tengo 26 ganadores para el día de hoy. Estamos hablando en general. Adelante, diputado. Sí, presidente. Bueno, brevemente, muchas de las pautas que motivó que presentáramos junto con el bloque Lari y en nombre del Partido Socialista este dictamen de minoría tiene que ver con dos necesidades que creo que es importante poder plantear en este recinto. Nos lleva a presentar un dictamen de minoría, primero la convicción de entender
que este proyecto, esta ley, la 25250, ley que fue sancionada y por la cual decretamos nula, de nulidad absoluta, porque en ella, si bien hoy todavía la justicia no se ha expedido, creo que no hay un solo argentino que pueda creer, o por lo menos no creer que no es cierto, las denuncias del secretario parlamentario del Senado, del anterior secretario parlamentario del Senado, que ha hecho la denuncia correspondiente a las coimas. Esta ley ha salido a partir de un hecho ilícito y como el hecho ilícito tiene que ser anulada. Este Congreso tiene antecedentes al respecto. Cuando hubo un hecho ilícito, como fue la fuerza militar presionando a un gobierno constitucional, este mismo Congreso, hace pocas semanas atrás, hace pocos meses atrás, ha sancionado la nulidad de la ley de obediencia debida y el punto final. Creemos nosotros que es de forma la situación que se lleva a que no podemos estar tratando la nulidad en vez de la derogación. Hace 4 años atrás estábamos en la calle, me tocó estar en la calle junto con las organizaciones sindicales, con la Central de Trabajadores Argentinos, con otras centrales sindicales, planteando que esta ley no podía salir, que esta ley no tenía que existir. Por eso que hoy no me voy a reservar la posibilidad de plantearlo en este recinto. Si esta ley hace 4 años decíamos que no tenía que ser promulgada, ¿por qué hoy, si tenemos la posibilidad de anularla después de haber demostrado, por lo menos que la sociedad argentina haya demostrado, haya entendido que fue sacada a partir de la coima de un hecho ilícito, ¿por qué no plantearlo directamente? ¿Por qué tener que esperar? Las condiciones políticas están más que dadas. Aquí no hay nada que pueda poner en peligro tratar la nulidad en vez de la derogación. Esa es la condición que nos llevan a plantear el pedido de nulidad en este proyecto de ley. Después hay una necesidad, la necesidad de poder expresarnos. Es cierto que la necesidad que tuvo, o la voluntad que tuvo el Gobierno Nacional de sacar esta ley rápidamente, hizo que pasara con un tratamiento rápido por el Senado, pero maratónico prácticamente por la Cámara de Diputados. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la cual integro, casi no tuvimos más de 1 hora de debate con respecto a las objeciones que se le podían hacer a esta ley, los aportes que podíamos hacer a esta ley. Se nos imposibilitó el hecho de poder entrevistar a las centrales sindicales, se nos imposibilitó el hecho de poder reunirnos con los empresarios, de plantear y debatir concienzudamente y en función de la crítica constructiva puntos que creemos son imprescindibles para poder presentar en ese proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Por eso ese dictamen de minoría que acaba de explicar recién el compañero Alberto Piccinini plantea un montón de objeciones que hacemos a muchos de los articulados que tiene este proyecto. También queremos marcar que muchos artículos del proyecto de la mayoría van a recibir el apoyo de nuestros bloques, pese a que votemos en general por la nulidad. Fundamentalmente porque son puntos que a los trabajadores les interesa de sobremanera que se pongan en rápida vigencia. Por eso creemos que la ultraactividad que plantea el proyecto de la mayoría y que nosotros también lo hacemos nuestro en el proyecto de la minoría, es imprescindible ponerlo en vigencia prontamente. En poco tiempo muchas organizaciones sindicales se van a ver ante la situación de plantear la discusión de sus convenios colectivos de trabajo. Y realmente quiero decirles que es muy difícil tener que llevar adelante esa discusión sin un piso, sin red, prácticamente sin ningún tipo de protección y tener que comenzar a discutir todo de cero, de la ley de contrato de trabajo. Por eso es imprescindible que sí, en ese proyecto de la mayoría y en el proyecto de la minoría, el tema de la ultraactividad se mantenga como un resorte fundamental en defensa de los derechos, de los intereses de los trabajadores. También en ese proyecto de la mayoría que acompañamos en el proyecto de minoría, tomamos como más que válida la posibilidad que la norma más favorable para el trabajador sea la que tenga perseverancia en los convenios que tengan, los convenios que se planteen, los convenios que tengan discutidos, ya sean estos de actividad, de rama o de empresa, que sea la norma más favorable para el trabajador la que sea impuesta cuando haya convenios que puedan tener contradicciones entre sí. Por eso que también creemos necesario revalorizar y plantear que este proyecto, pese a que nosotros vamos a votarlo
por la negativa, producto de estos vicios que entendemos que tienen, reivindicar 2 o 3 puntos que creemos que es imprescindible plantearlo. El abogado laboralista Recalde planteó muy claramente que ir por la nulidad era ir por la derogación más 1. Entendemos que ese es el motivo por el cual también mucho de lo que vamos a votar en este sentido nos paramos y entendemos que es un derecho que tenemos y que tienen los trabajadores poder empezar a discutir todo de cero. Tenemos que llevar la nulidad también de la ley 25013, la ley de empleo, la ley Herman, que fue promulgada también a partir de una realidad del país que era muy diferente al que tenemos hoy, que no ha aportado ningún beneficio a los trabajadores ni tampoco aportó beneficios en cuanto a generar empleo, que teóricamente eran muchas de las medidas que se planteaban para llevar adelante la 25013 o la 25250. Creemos que hay leyes todavía de la dictadura, o por lo menos decretos de la dictadura que tienen plena vigencia y que este Congreso todavía en estos 20 años de democracia no ha hecho suficiente como para poder provocar la nulidad. Hace 2 años, cuando entré a este Congreso, planteé y tenía la esperanza, la firme esperanza, de poder llevar adelante la nulidad de la ley de obediencia debida y del punto final. Y tengo la suerte de haber participado en esa sesión histórica. También, obviamente, planteé que teníamos que ir por la nulidad de esta reforma laboral, de esta ley 25250. Y en hecho a la coherencia y a no borrar con el codo, o por lo menos no con mis actos, no hacer cosas contrarias a lo que digo con mi boca, es que hoy estoy votando por esa nulidad, es que hoy estoy presentando ese dictamen de minoría de la nulidad y vamos a votar en contra de esta derogación, entendiendo que con la nulidad no nos oponemos y nos ponemos en contra de los trabajadores, al contrario, es reforzar mucho más el proyecto del Ejecutivo, es reforzar mucho más el derecho que tienen los trabajadores para volver a tener un nuevo marco laboral que creo que es imprescindible que esta Cámara de Diputados prontamente se ponga a trabajar para darlo. Las leyes que hoy tenemos no nos sirven, las leyes que tenemos no generan empleo, las leyes que hoy tenemos siguen generando discriminación muchas veces, las leyes que hoy tenemos no nos dan libertad al derecho de huelga, las leyes que hoy tenemos no cumplimentan muchas de las demandas de los trabajadores. Es imprescindible seguir discutiendo en ese marco, y ya termino, señor presidente, y por ese motivo plantear nuestra intención de voto. Antes de terminar, quiero plantear también que este proyecto de ley que hemos presentado en la minoría hace atención especial al artículo 40 del proyecto del Ejecutivo sobre el tema de las cooperativas de trabajo. Seguramente durante la sesión después el compañero Polino va a explayarse y va a explicar el porqué en nuestro dictamen de minoría planteamos que no puede considerarse a las cooperativas de trabajo ilegales o fuera del marco de la normativa legal vigente. Hay derechos para que estas cooperativas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones ante la ley. Hay leyes que son la ley de cooperativas, la ley de APYME, las que deberían ser modificadas para que podamos avanzar en ese sentido. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Luisa. Gracias, señor presidente. Voy a adelantar por el bloque de la Unión Cívica Radical nuestro voto afirmativo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional en su tratamiento en general en cuanto impulsa la derogación de la ley 25250 y la sustitución por una nueva normativa que será incorporada a la legislación laboral. El radicalismo concurre a este debate a sabiendas de las responsabilidades propias que vamos a reconocer de manera explícita, pero también sabiendo que lo nuestro va a ser un aporte en el camino hacia la reconstrucción de una legislación que nosotros creemos debe volver a dignificar a este Parlamento. Queremos de todos modos advertir lo que nosotros vemos con preocupación respecto a que esto podría significar una nueva oportunidad perdida en las posibilidades de torcer el rumbo a la legislación flexibilizadora de la última docena de años. No voy a hacer, por supuesto, un raconto puntual de lo que ha sido toda esta legislación que ha caracterizado la última docena de años.
Decir que esta legislación sí fue inspirada en el consenso de Washington y que formó parte, junto con la liberalización de la política económica, de la política comercial, de las inversiones extranjeras, de la política financiera y de las privatizaciones, de la conformación de un modelo económico y social que contrapuso de manera drástica y con consecuencias que todos conocemos y seguimos pagando la concentración económica en manos de unos pocos y la exclusión social que todos conocemos. Fueron incorporados durante esta década a nuestra legislación las llamadas contrataciones o modalidades promovidas de contratación, los contratos basura. Nosotros conocemos además y hemos identificado el inicio de esta política como la resignación de aquello que fuera el paradigma en materia de derecho laboral, que es la estabilidad del empleo. La estabilidad, por supuesto, que frente a su pérdida provoca en el trabajador la necesidad del mismo de ir flexibilizando las condiciones de su contrato de trabajo, teniendo, por supuesto, que afrontar una tasa de desocupación que le impone a él mismo la aceptación de condiciones indignas de labor para poder mantenerse dentro del mercado de trabajo. Lamentablemente, el abandono de este paradigma que era la estabilidad en el empleo, con el abandono, por supuesto, de la protección que de esto hacía la Constitución Nacional, fue acompañado además esto con una reducción drástica de las indemnizaciones por el despido arbitrario. Y esta es otra, creo, de los símbolos que ha tenido esta última docena de años. Las indemnizaciones por despido cayeron el 70% durante todos estos años. La legislación impedía hasta ese entonces la renuncia de ciertos derechos, el llamado orden público laboral, y a partir de ese momento pasó a formar parte de la disponibilidad que se podía hacer justamente de esos derechos. Se instaló como verdad que la disminución de los aportes patronales podía generar empleo, que la disminución de los costos laborales podía generar empleo, y los costos laborales cayeron estrepitosamente sin que se generara un solo puesto de trabajo. El Estado reemplazó el riesgo propio del capital empresario para darle por vía de la ley la garantía al empresario de su propia ganancia. Los costos cayeron y no se modificó en nada la situación del desempleo, que al contrario seguía perforando cada vez más la situación. En el año 1994 el acuerdo marco del gobierno con la CGT abrió el camino a la aprobación de nuevas leyes flexibilizadoras. Se precarizaron aún más las relaciones de empleo, siguió cayendo las tasas de empleo y sobre todo fue aceptándose casi como natural esta resignación de las condiciones de empleo. La ley 24.465 es la que crea el periodo de prueba como una modalidad de contratación precaria y queda incorporada en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que se ha modificado y que nosotros tenemos hoy en tratamiento. Luego vinieron la Ley de Riesgos, por supuesto el régimen laboral especial para las pymes, la Ley de Concursos y Quiebras, hasta llegar a la 25.013 en el año 98. Si algo caracterizó además a la década fue la centralización en el poder de negociación. Esto que termina teniendo como contracara esa concentración del poder de negociación de las condiciones de trabajo, el retroceso y la caída más abrupta de los derechos de los trabajadores, mayor inestabilidad, rotación de los trabajadores. La concentración otorga un poder extraordinario a las cúpulas en su poder de negociación. Y la mayor concentración en poder de las cúpulas sindicales se hace en desmedro de las atribuciones que debieran tener los sindicatos de base. Se hace además, por supuesto, en desmedro también de la participación de los trabajadores en la discusión de las condiciones de trabajo que les van a ser aplicadas. Esa concentración de poder que caracterizó el modelo sindical específicamente con la Ley 25.013
no tuvo su impacto en mejores condiciones de trabajo. Y nosotros vamos a hacer eje en este punto para la discusión de la creación o de la generación o de la discusión que nos permita avanzar en la creación de un nuevo modelo más democrático de representación sindical, porque es necesario decir que la mayor concentración que por ley se le atribuyó a las grandes centrales sindicales de ninguna manera terminó teniendo como consecuencia mejores condiciones para sus representados, ni siquiera para los propios gremios, que perdieron en los últimos años gran parte de su propia representación, como la perdieron también en esto que se ha llamado la crisis de representación de la última década, que también sufrieron organizaciones y partidos políticos. Esta pérdida de representación tiene que ver también, y es necesario así analizarlo en este contexto, con la disminución de la calidad institucional de nuestra democracia. Algo que caracterizó además esta última década fue la quietud sindical, convalidando toda esta legislación, y se hizo siempre a cambio de la contraprestación que el Estado concedía y el gobierno concedía, que era la retención y el control y la administración de las obras sociales. La Ley 25.003, en su artículo 14, proclamaba de manera explícita la concentración de la representación de los trabajadores en cabeza de la asociación gremial de grado superior. Solamente los establecimientos con más de 500 trabajadores reconocían la existencia de delegados para participar en la discusión de los convenios. Y esos delegados no eran elegidos por sus compañeros trabajadores, eran elegidos por la asociación sindical. Sin embargo, el desempleo aumentó, las condiciones de trabajo disminuyeron. Las mujeres... La diputada Castro le pide una interrupción, ¿se la concede? No voy a conceder. No concede interrupción. Perdón, pero no. Las mujeres y los mayores de 40 años podían en ese tiempo ser contratados hasta 2 años sin derecho a cobrar una indemnización. Los convenios colectivos podían entonces establecer condiciones de contratación y trabajo menos favorables que las que había hasta entonces, que eran hasta ese tiempo condiciones mínimas inderogables. Y acá voy a avanzar, por supuesto, diciendo que con errores que voy a reiterar en toda mi exposición, esa fue la realidad que pretendimos cambiar. Esa reducción de las condiciones de trabajo a partir de una legislación que concentró el poder no en favor de los trabajadores, a esa realidad pretendimos, reitero, con errores y muchos, nosotros operar. No podría, por supuesto, yo cerrar esta exposición describiendo los antecedentes sin admitir de manera autocrítica el papel que el gobierno de la Alianza jugó. Creo que para nosotros es importante reconocer que la Alianza llega al gobierno en el año 99 habiendo generado, por sobre todas las cosas, expectativas y esperanzas de cambio, que frustró en un lapso cortísimo de tiempo, y aquellas expectativas que habíamos generado se frustraron, y defraudamos al conjunto de los argentinos como nos fuimos defraudando a nosotros también en nuestras convicciones. Creímos sencillamente que el gobierno, que tenía pocos días de vida, merecía nuestra confianza. Hacía pocos días que el gobierno de la Alianza había ingresado con un apoyo popular superior al 50%, y nosotros nos equivocamos. Nos equivocamos porque creímos que era necesario dar ese apoyo porque teníamos confianza, pero además porque nuestra confianza era la ratificación de la confianza que el pueblo había conferido en ese gobierno, y nos equivocamos. Y cometemos además terribles excesos en la legislación que por supuesto voy a marcar. El primero de los excesos naturalmente era volver a repetir el esquema de flexibilización, aumentando incluso el periodo de prueba a niveles que no se podían aceptar. Cometimos además el exceso de la derogación de la ultraactividad, al que me voy a volver a referir cuando diga los beneficios que tiene esta reforma. Pero lo hicimos además con un espíritu de cooperación, que nosotros encontramos también en este Congreso
cuando la mayoría de este Congreso, y en particular de la Comisión de Legislación del Trabajo, también entendió que con espíritu de cooperación debía brindar en ese momento al gobierno esta herramienta. Luego vino la aprobación de esa ley, por supuesto el episodio que justifica hoy esta sesión y que podría calificar como el mayor agravio que las instituciones de la República hayan hecho al pueblo de la Nación en los últimos años. Esta es la razón por la cual nosotros participamos hoy de este debate, que tiene por principal motivación recuperar la legitimidad que la ley había perdido como consecuencia de ese acto de agravio. Por esa razón es que venimos a participar de este debate, por sobre todas las cosas con humildad, intentando restituir la legitimidad de la ley y aportando en la mejora de una legislación que pueda torcer este rumbo. El segundo objeto que tiene el tratamiento de esta ley es incorporar o producir las mejoras que naturalmente deben darse a esta legislación y que son justamente esos excesos que tuvo la 25250 y que nosotros creemos que esta ley mejora sustancialmente, que es por un lado la disminución del periodo de prueba en lo que hace al contrato individual de trabajo y la restitución de la ultraactividad en lo que hace al derecho colectivo, recomponiendo además para el trabajador sus derechos adquiridos y la posibilidad de la invocación de la norma más favorable al trabajador frente a la existencia de un conflicto. En ese aspecto creemos que también es positivo el avance que hace esta nueva ley. Vamos a destacar de manera muy somera entonces cuáles son los aspectos que este proyecto de ley en tratamiento toma de aquella ley 25250 y qué es lo que hace que nosotros por lo menos ratifiquemos o justifiquemos aquella sanción. Por un lado, las cláusulas que se establecían por el ejercicio abusivo del periodo de prueba. La ley 25250 establece un periodo de prueba que por sobre todas las cosas, y reitero que en forma equivocada, apostando a las mismas fórmulas o recetas anteriores, se piensa que con la promoción de la disminución de los aportes se genera empleo. Nosotros dijimos ya en ese momento que la ley no servía para generar empleo, pero sí esta ley tenía importantes avances en lo que hacía a la promoción del empleo en blanco, el régimen de simplificación registral para las pequeñas y medianas empresas, que ahora ha sido eliminado. Destacamos además la existencia del balance social, que por primera vez se incorpora en la legislación en un momento donde parecía que la tendencia era otra y sin embargo los trabajadores acceden al reconocimiento a su derecho a la información, a la posibilidad de seguir lo que pasa adentro de la empresa a partir de la obligatoriedad que se impone a determinadas empresas grandes de presentar anualmente un balance social. Otras dos cuestiones nosotros rescatamos de esa ley y que por supuesto mantiene el proyecto que tenemos en tratamiento, como es la derogación del impedimento que existía para que los sindicatos de primer grado puedan negociar si no era por delegación de funciones de los de grado superior. Y por sobre todas las cosas mantiene la derogación de la normativa de la dictadura y un decreto del gobierno del expresidente Menem restrictivo por reglamentario del derecho de huelga en materia de servicios esenciales. Y por supuesto que poco se dice de esto porque aparece como natural, como lógico, porque es bueno y la ley no podía no hacer o no avanzar en esa derogación. Pero creo que es necesario también que digamos que el silencio respecto de la importancia que tenía esta derogación lo que encubre es la necesidad de silenciar también todos los años que mantuvimos esa normativa existente. No decir que fue importante su derogación es de alguna manera tapar también todos los años que toleramos esa legislación hasta que la 25250 la derogó. Vamos a plantear de manera genérica nuestras diferencias y que van a ser, por supuesto, motivo del pedido de modificaciones que haremos en el tratamiento en particular. Primero que nada, el mantenimiento de parte de la ley
25.013 respecto de los contratos de aprendizaje y pasantía, advirtiendo además que el Estado es el principal abusador de la utilización de este tipo de mecanismos de contratación precaria. Pedimos entonces que el oficialismo reconozca frente al tratamiento de esta ley que ha hecho todo lo que pudo, para que evitemos nosotros querer convencernos a nosotros de los beneficios sin reconocer los límites que el ejercicio del poder impone justamente. Por otro lado, respecto del fomento del empleo y del artículo 6 de la ley, nosotros creemos que hay un retroceso importante en cuanto a que el fomento que se hace no es a la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad o permanentes, porque la disminución del aporte que se concede al sector empresario se concede en todos los casos. Y creemos entonces que debería mantenerse el régimen de la 25.250 en cuanto a que el régimen promocional de disminución del aporte solo rige cuando la empresa incorpora un puesto de trabajo en su dotación de personal permanente, y eso es lo que nosotros vamos a solicitar en el cambio. La rebaja de las indemnizaciones por despido es un factor decisivo en la desprotección del trabajador, y la fijación de topes, esto destaco una frase solamente que dijo el doctor Fernández Madrid en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, cuando dice: la fijación de topes siempre lleva a la injusticia. Y creo entonces que sería necesario eliminar el tope que se ha fijado en el monto en el que se ha fijado. Por supuesto, reiterar que la excesiva concentración, en perjuicio incluso de la autonomía negocial de las partes, nos lleva necesariamente a una mejor situación de los representados. Creemos que es necesario establecer un mecanismo más racional y más cooperativo para la discusión de los contenidos de las convenciones de trabajo. Creemos además que se ha perdido la oportunidad de avanzar en la democratización del modelo sindical, incorporando la posibilidad de que los trabajadores debatan y aprueben los convenios colectivos que le van a ser aprobados en asambleas de trabajadores. La atribución que la ley confiere al Ministerio de Trabajo para la constitución de la representación empresaria no solamente violenta los principios jurisprudenciales y de la Organización Internacional del Trabajo, sino que permite lisa y llanamente la fabricación de una representación. Y en esto incorporamos también otro dato que nos pareció que debía tenerse en cuenta, que es la situación de las pymes. Todos reconocemos que las pymes son las que hoy generan el altísimo porcentaje de puestos de trabajo. Y sin embargo, las pymes no tienen nunca la posibilidad de participar en la representación patronal para poder discutir las condiciones de trabajo. Hay que tener cuidado además, porque si bien el proyecto determina la negociación articulada y el convenio colectivo de trabajo actuaría como piso, manteniéndose la norma más favorable al trabajador como pauta interpretativa del convenio, al dejar librado a la disponibilidad del convenio aquellas materias propias de la empresa, como por ejemplo el presentismo, la productividad, la jornada, la movilidad funcional, eso puede hacer que el propio convenio, a través de esa disponibilidad, disminuya las condiciones, aún en perjuicio de la ley de contrato de trabajo. Y creemos que para la aplicación efectiva de la norma más favorable, lo que debería hacerse lisa y llanamente es volver a la 2744. Y la invocación a la 2744 no es parte del romanticismo setentista. Es simplemente porque cuando nos fuimos alejando de la 2744 y disminuyendo las condiciones de los trabajadores, fuimos disminuyendo también la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestra representación y por lo tanto la calidad de nuestra propia democracia también. Las normas en materia de inspección del trabajo, además de ser violatorias del orden constitucional por cuanto avanzan en atribuciones propias que la Constitución confiere a las provincias y no han sido delegadas, creemos que atenta sobre todo contra la eficacia en la persecución del cumplimiento de las normas de trabajo. Las estadísticas indican que hoy más de la mitad de los trabajadores asalariados
trabajan en empresas que no cumplen con las leyes y por lo tanto creemos que esto merecería una atención especial que garantizara sobre todo la eficacia en su implementación. Creemos además que lo primero que debe buscar la ley, en términos generales por supuesto, es la estabilidad del trabajador. Porque si el trabajador está desprotegido, él mismo flexibiliza sus condiciones de trabajo. Creemos que hay que empezar a hablar de otras cuestiones también, como es la responsabilidad social de las empresas, como es el abuso de las posiciones dominantes, que termina también perjudicando a los trabajadores, la falta de marcos regulatorios para la prestación de todos los servicios públicos y además la consecuencia que el debilitamiento de las relaciones de trabajo trae, generando tensiones sociales y violencia. Creo, por lo tanto, y con esto voy a terminar, seguramente el pueblo espera un mea culpa del radicalismo y de la alianza. Y yo estoy dispuesta a hacerlo sin ningún tipo de pudor, porque creo en realidad que si nosotros somos capaces de reconocer los errores, de reconocer y decirnos que sin culpas y sin vergüenza, pero con arrepentimiento y reconocimiento de los errores, podemos recién ahí tener la autoridad para construir y diseñar una perspectiva de futuro. Nosotros nos equivocamos y, como dije, lo hicimos sobre la base de la honestidad intelectual y de conducta que orientaron nuestras acciones, pero nos equivocamos. Ojalá pudiéramos todos juntos encaminarnos hacia el diseño de una sociedad más justa, siendo capaces de admitir nuestros errores del pasado para dignificar desde lo colectivo la construcción de una sociedad más justa. Con este reconocimiento, reitero, sin culpa, sin vergüenza, vengo por supuesto en nombre de mi bloque a defender la derogación de esta norma, a defender las mejoras que la norma incorpora con las advertencias y las diferencias que hemos explicado. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alturrón. Comparte el tiempo, señor diputado, con el diputado Natale, la diputada Comelli y el diputado Bonacorsi. Si usted quiere, yo le aviso cada 7 o 8 minutos de forma tal de que todo el mundo pueda hablar. ¿Le parece bien? Adelante, diputado. Sí, ahora se oye, ¿no? Señor presidente, desde ya voy a adelantar la posición del Interbloque Federal en el sentido de que estamos totalmente de acuerdo con la derogación de la Ley 25250, a la luz fundamentalmente del trámite irregular que resulta de las distintas pruebas que se van acumulando en cuanto a la posibilidad más o menos cierta de que hayan mediado actos de corrupción para la sanción de esta ley. De acuerdo a la distribución del tiempo, señor presidente, y para que mis colegas de bloque puedan también expresar su opinión, yo voy a tratar de ser lo más preciso y breve posible. Debo decir, señor presidente, que de la misma manera que estamos de acuerdo con la derogación de esta ley por las razones apuntadas, nos preocupa mucho que en los tiempos actuales, en el momento dado, Argentina y hoy, estemos de alguna forma estableciendo nuevas pautas de rigidez del contrato laboral. La verdad es que el trámite de esta ley no nos ha permitido una buena discusión sobre los temas que son tan importantes y que se han traído en el proyecto,
porque todos sabemos que un diputado lo dijo hace unos minutos, que creo que prácticamente fue una hora que estuvieron diputados conversando, porque la mayor parte del tiempo escuchamos la palabra del ministro de Trabajo en el cuarto intermedio posterior a la reunión del miércoles. Yo pedí, presidente, que hubiera una sesión expresa, completa, para discusión de esto en la Dirección de Trabajo el día de hoy martes, y mañana venir al recinto, pero eso no ha sido posible. Hay una suerte de necesidad derogatoria que la aceptamos. Admitamos que hay una enorme preocupación por terminar con este tema de esta ley 25.250, y entonces vamos a tenernos a las reglas de juego que son estas. Creo que no es menor la preocupación que podemos sentar en cuanto al riesgo de establecer nuevas normas de rigidez en el contrato laboral a la luz de la situación que el país atraviesa. Creo que es muy importante que en este momento lo que tengamos que fomentar es fundamentalmente el empleo. Y yo creo que no es cierto, aunque respeto la opinión de que una legislación laboral no influye tanto en el empleo, sino ni la economía tampoco. Yo creo realmente que las circunstancias de un país influyen enormemente en la decisión que van a tener aquellos que van a dar el empleo, es decir, el empresario, pyme o no pyme, que va a poner en marcha por tal vez un crecimiento, un acrecentamiento de su actividad productiva. Y bueno, en ese tema creo que, dado la debilidad del tejido económico argentino hoy, me parece muy importante que tratemos de no, embarrar la cancha y permitamos realmente que se exprese de la mejor manera posible todo el juego de las posibilidades de crecimiento de empleo a través precisamente de no traer a cierta duda sobre si conviene o no tomar a alguien a la luz de una legislación que pueda ser cada día más rígida. Un solo ejemplo, señor presidente, es el tema de la doble indemnización. Esta doble indemnización se planteó en un momento donde la situación económica era realmente afligente. Puede haber sido un factor realmente disuasivo para aquel que tenía en vistas producir algún cambio dentro de su planta de gente que trabajaba para él. Pero, ¿qué pasa hoy? Bueno, el ministro nos ha dicho que es muy probable que va a prorrogar esta doble indemnización, y yo creo que en el ánimo de la gente está en que esto puede seguir prorrogándose, y me parece que es un factor enormemente disuasivo para aumentar el empleo. Es cierto que esto rige solamente para contratos, que no rige para contratos nuevos, pero a la luz de la inseguridad jurídica que existe en la Argentina y de la cual somos nosotros muchas veces responsables, ¿hasta qué punto es válido de que la duda normal que pueda tener un empleador de pensar que a lo mejor esa doble indemnización que antes que no regía de tal fecha hasta ahora, empieza a regir a partir de mañana, y todas las situaciones aquellas que han significado la contratación de gente en base a este régimen, ¿no?, pensando que no hay una doble indemnización, vuelvan al tema de que sí, efectivamente, van a soportar una doble indemnización. Yo creo que la ley 25.250 no era perfecta ni remotamente, y creo que podemos incurrir en un nuevo error si nosotros acentuamos esta rigidez que hemos venido planteando en esta exposición. Creo que también me preocupa un poco el mensaje del Poder Ejecutivo cuando señala que esta reforma es una reforma, inicial, y que hay muchos institutos muy importantes que tienen que plantearse en el futuro. Yo le pregunté al ministro en la reunión de la Comisión de Trabajo si le podía decir cuáles eran los institutos, y me dijo que no sabía. Yo creo que esto, realmente, dadas las circunstancias del país, yo estoy totalmente a favor de dar la mayor protección posible a los trabajadores, pero me preocupa muchísimo a la gente que está desocupada,
y me preocupa muchísimo la gente que de alguna manera se va incorporando a la demanda de trabajo, la gente joven, que decenas de miles se incorporan todos los años a esto. Por eso, señor presidente, no voy a entrar en los institutos uno por uno, porque no existe el tiempo, solamente planteo a mis colegas que tengamos que ser muy cautos en esto, que puede ser muy justo darle la mayor protección posible al trabajador, pero también tenemos que pensar en, como dije recién, los desocupados y las nuevas, la juventud que quiere realmente emplearse. Entonces, creo que este es un tema esencial. Sé que esto va de contramano al pensamiento de muchos de mis colegas, que los respeto profundamente, pero no sería serio de mi parte que no le dijera mi gran preocupación que tengo sobre hacer todo lo posible para crear las máximas posibilidades de empleo. Porque si hay empleo, señor presidente, vamos a tener crecimiento, vamos a tener mejores recursos, vamos a llegar a niveles de exportación que estamos muy lejos de tenerlos, y vamos a poder realmente proveer en forma a esas necesidades básicas de la población, que como sabemos es la salud, la educación, la seguridad, etc. Con esto concluyo esta primera parte de la exposición. Nos reservamos para el tiempo de la discusión de artículo por artículo el análisis de ellos, y lo dejo en el uso de la palabra a mi... La palabra la dejo, diputado. Lo dejo a usted para que le dé el uso de la palabra. Diputado Natale. Acá el diputado Churrón le permite hablar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Churrón, por preocuparse para que pueda hablar yo. Yo comparto la preocupación que tienen todos los legisladores sobre el tema del contrato de trabajo y sobre la estabilidad del empleo. Aunque creo realmente que con la ley que se va a sancionar no vamos a resolver ese problema. El mundo asiste a la que muchos llaman ya la tercera revolución industrial, signada por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La primera revolución industrial, que como todos sabemos se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta buena parte del siglo XIX, estaba asignada por la máquina de vapor, por las máquinas de tejer que fomentaron las hilanderías y por el aporte de la siderurgia. La segunda revolución industrial, que va de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, está asignada por los motores de alta combustión, por la electricidad, por la industria química que aflora en el mundo del siglo XX. Y finalmente vivimos ahora en lo que, como acabo de decir, se llama la tercera revolución industrial, signada por las telecomunicaciones, por la informática, por el audiovisual. Esto está provocando un cambio muy importante, tanto en la actividad de las empresas como en las relaciones laborales. Fíjense qué interesante. A principios del siglo XIX, los servicios abarcaban exclusivamente el 15% del total del empleo. La industria era alrededor del 25% y la agricultura el 60% del empleo, principios del siglo XIX. A fines del siglo XX, en Estados Unidos, el 80% del empleo está creado por el sector servicios. En Francia, el 72% del empleo está creado por el sector servicios. La industria apenas el 20% del empleo absorbe. La agricultura es del 4%. Si miramos a la Argentina, vamos a advertir que las tendencias no son demasiado disímiles en cuanto a la ocupación y creación de puestos de trabajo que en los países más desarrollados. El sector servicios cada vez abarca más empleos, mientras que la industria disminuye su participación a niveles asombrosos a causa de la automatización, y la agricultura ya prácticamente emplea a una porción residual del trabajo. Esta nueva organización de las empresas está cambiando fuertemente las relaciones en el mundo del trabajo. El número de puestos de trabajo destinados a la producción
es reducido drásticamente por la automatización. El empleo se concentra más en tareas para definir nuevos productos, técnicas de producción, modos de distribución más eficaces para competir en los mercados. La innovación está provocando diferenciaciones en los contratos de trabajo. Hay proliferación en las formas de empleo. Cada vez gravita menos la negociación colectiva de los contratos de trabajo. Les voy a dar adelante algunas cifras para que vean cómo la negociación colectiva del contrato de trabajo es cada vez menos gravitante en la relación trabajo-empleador. Francia, que tiene una larga historia sindical, tiene cada vez menos gravitación de los sindicatos en las decisiones atinentes a la relación de empleo. El Estatuto de Trabajo se modifica sustancialmente. El contrato de duración ilimitada, que es la base de nuestro contrato de trabajo, negociado por medio de las negociaciones colectivas, es paulatinamente modificado por otras modalidades. Aparece el empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial, que los nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, lo inventaron hace muchísimas décadas para incorporar el trabajo femenino y que hoy empieza a ocupar un lugar importante entre la ocupación de los jóvenes. En Francia, según un relevamiento hecho en el año 2002, el 16% del empleo está ocupado por empleo a tiempo parcial. El contrato por tiempo determinado, que también se nota mayormente entre los jóvenes, es otra de las características. Y el autoempleo, o sea, el trabajo independiente, que resulta de la creación de empresas que aplican las nuevas tecnologías. Fíjense qué está pasando en Francia, y pongo el ejemplo de Francia porque es un país con una fuerte gravitación de los movimientos sindicales. El empleo a tiempo parcial ocupa el 16% del personal, el empleo por tiempo limitado el 10%, el autoempleo el 15%. En síntesis, el 40% del empleo en Francia está ubicado en estas nuevas modalidades contractuales totalmente alejadas de las tradicionales que hemos conocido nosotros. En la Argentina, esto se da por una vía totalmente distorsiva, que es el empleo en negro, que viene a romper con todos los cánones y que ha de ser, o debería ser, lo que más nos preocupara a nosotros. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿esta legislación, cuál es el problema central en materia de empleo, de relación de trabajo en nuestro país? El problema central es la falta de trabajo. Este es el problema número uno, el desempleo. Según las estimaciones que uno hace, si no computamos los planes jefas y jefes de hogar, estamos cerca del 25% de desempleo. Cerca del 25% de desempleo si no computamos los planes jefas y jefes. Este es el problema central que debería preocuparnos a todos nosotros. Y el ministro Tomara ha dicho que esta ley no es una ley que venga a favorecer el empleo. Entonces, si el problema número uno que tenemos en materia laboral es el desempleo, y el mismo ministro reconoce que esta ley no es una ley que propicie la creación de empleo, yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos votando? ¿Qué es lo que estamos propiciando? ¿Estamos legislando para una época de pleno empleo o estamos legislando para una época de profundo desempleo? Yo no soy de los que creen que la legislación laboral tenga una relación directa con la creación de empleo. Yo creo fervientemente que donde sí existe una relación directa es entre crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Si no, miremos la realidad argentina de la última década. Cuando se produce la recesión de 1995, cuando el Producto Bruto Interno cae el 4,4%, el desempleo salta del 12 al 18%. Y en los años sucesivos, 96, 97 y 98, cuando vuelve a crecer el Producto Interno, baja la tasa de desempleo hasta el 12%.
y a partir del proceso de recesión que comienza en el último cuatrimestre del 98, comienza a subir la tasa de desempleo.